Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Para este día vamos a tomar la feria de Navidad del día viernes. Hoy es 6 de enero, Día de Reyes. Normalmente en muchos países se toma ya la celebración solemnidad. En Colombia y en otros países la celebramos el domingo. Por eso para hoy yo voy a tomar lecturas que nos permiten en este viernes ir haciendo una meditación para prepararnos al domingo, a la gran solemnidad de la Epifanía. Saludamos de todas maneras a nuestros hermanos en España y en otros países que la celebran hoy esta solemnidad. Vamos a hacer en nuestro ejercicio cotidiano la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Digamos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Que como Juan podamos ver cómo desciendes, Espíritu Santo, con fuego a nuestros corazones. Que podamos sentir tu presencia, ser dignos hospedadores, dignos delante de ti, para que puedas bajar y morar en nosotros. Amén. ¿Qué dice el texto? Miremos capítulo 1 de Marcos, versículos del 7 al 11. Estamos preparándonos para Epifanía, pero después de Epifanía termina la Navidad con el bautismo de Juan. Hoy tenemos el relato del bautismo cortico, pequeño, que nos hace Marcos en el segundo momento de este Evangelio. Entonces, ¿en qué dice el texto? Miremos los elementos, cómo está dividido hoy el Evangelio, qué proclama Juan, cuáles son las expresiones, cuando llega Jesús, qué es lo que pasa, qué voz se oye, qué dice, quién es la voz, los elementos. Siempre, varias lecturas, recomponemos después con la memoria el texto y lo bajamos de la mente al corazón. Luego miramos qué me dice el texto. Y en ese que me dice el texto, miremos objetivamente las palabras para que saquemos nuestra meditación. Resulta que en este camino de Navidad, que tiene primero Adviento, preparación, Navidad, nacimiento, natividad del Señor, manifestación del Señor en la presencia, en la figura de los Reyes Magos que vienen de los distintos lugares de la tierra a visitar al Rey de Reyes, al que está por encima de todos los reyes de la tierra, que se ha manifestado a través de su estrella. Ellos han visto y la han seguido. Y como que verdaderamente es Rey, nos muestra también después cómo vendrá a ser bautizado en una figura de penitencia que utilizaba Juan para mostrarnos cómo Él, el nacido en Belén, el que hemos honrado como el Rey y Señor de señores, nos dará un bautismo único que borrará nuestros pecados, y que lo han borrado porque ustedes y yo ya hemos recibido el bautismo. Pero miremos los elementos, entonces los detalles de cómo Juan ya había empezado a proclamar. Uno mira al evangelista Juan, apóstol Zebedeo, y da más o menos las mismas expresiones. Marcos lo hace más corto, mostrando cómo a Juan le habían mandado, según San Juan Evangelista, a unos a preguntarle quién era él, y él dice: yo soy la voz que clama en el desierto, preparen los caminos del Señor, citando a Isaías, y mostrando que él no era el ungido, el Cristo, ni el esperado, pero que él bautizaba con agua, pero vendría otro que bautizaría con fuego. Marcos lo toma más sencillo y es detrás de mí viene alguien que es más fuerte que yo, es más grande que él.
Miremos otra vez el testimonio de Juan el Bautista. Desde Adviento hemos venido escuchando cómo Juan nos muestra al Señor. Desde Adviento hemos venido preparando la esperanza del corazón. Ahorita que seguimos mirando a Jesús en el pesebre, ahora que seguimos todavía en Navidad, ya hoy muchos celebran Epifanía en este día, ya hoy miramos la manifestación de aquellos que vienen desde los distintos puntos cardinales a adorar al Señor. Pues Juan en vida lo declaró claramente: hay uno que es más grande que yo. No merezco ni agacharme a desatarle la correa de las sandalias. Yo bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. La meditación de este día entonces es clara. Hemos recibido el bautismo. El bautismo de Juan era distinto en el sentido de que era una purificación con agua para prepararse a la conversión, para abrirle el camino del corazón del Señor, para que viniera su presencia del Espíritu. El Espíritu es el amor del Padre y del Hijo, es la presencia de Dios en nosotros. Y entonces ya se ha podido dar desde Pentecostés hacia acá, todos los que han sido bautizados, ustedes y yo, hemos recibido la presencia del Espíritu Santo. Se ha cumplido lo que ha dicho Juan: vendrá a bautizar con Espíritu Santo. Pero ustedes y yo, ¿cómo hacemos para que este año 2023 sea verdaderamente un vivir el bautismo? Reconocer la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, quitar los obstáculos que nos separan de Él, mirar cómo definitivamente no hay nada más grande que haber sido bautizados. No hay nada más grande que hospedar a aquel que es el dulce huésped del alma, el Espíritu Santo. Entonces, miremos esta sencilla meditación para prepararnos hacia esta Epifanía también, de cómo el Espíritu Santo nos guía. Los reyes que llegaron de distintos lugares a adorar al niño vinieron guiados por una estrella, pero en fin, ya eran guiados. El Espíritu de Dios los movía y hablaba a través de la luz de esta estrella. El Espíritu Santo nos guía a nosotros, nos habla al corazón para mostrársenos que a Dios no hay que buscarlo por fuera, sino adentro de nosotros mismos. Lo hemos recibido. ¿Cómo reconocemos la presencia de Dios? ¿Cómo verdaderamente entonces vemos que Juan ya había preparado todo? Y que cuando llegó el momento, entonces el segundo parte del texto nos muestra cuando Jesús entonces llegó de Nazaret de Galilea, Nazaret de Galilea, hacia el Jordán, fue bautizado allí. Y el testimonio es: apenas salió del agua, Juan vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. En este segundo momento la meditación es rasgarse los cielos. Hoy miremos cómo se rasgan los cielos. Los magos ven los cielos y en los cielos una estrella que los guía. Juan ve la manifestación de los cielos que se abren. Y baja el Espíritu como una paloma. El Espíritu no tiene materia. Pero lo que él vio allí fue una personificación como una paloma, un ave que representa la paz, una figura que ha representado bíblicamente al Espíritu Santo, y vio y supo y constató que era la presencia del amor de Dios. Es Dios en persona allí que se posaba sobre el Señor Jesús. Y se oye una voz del cielo, cuando se rasgan los cielos, que da testimonio y dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Meditemos hoy esta expresión del Señor Jesús. Al Señor Jesús, la da el Padre, perdón. La voz del Padre. Acuérdense que hemos hablado varias veces, hay 3 momentos donde habla el Padre. En el bautismo, en el río Jordán, en la transfiguración, acuérdense cuando están Pedro, Santiago y Juan con Moisés y Elías y el Señor, hay una voz también que sale de la nube. Y también en la semana de Pascua, en ese momento, en los días antes de la crucifixión del Señor, viene una voz del cielo, del templo, donde Jesús pide que le glorifique y el Padre habla de ya lo ha glorificado. Y entonces esta es uno de aquellos momentos de la voz que viene del cielo, de una voz fuerte, de la voz de la autoridad del amor que es el Padre. Hoy el Padre habla. En este contexto de Epifanía, preparación de Epifanía, en este contexto de Navidad, el Padre habla. Con el testimonio de Juan el Bautista se ha abierto toda esta escena
de hoy. Pero hoy escuchamos la voz de Dios Padre, donde se nos muestra al Hijo, donde miramos en el pesebre y seguimos mirando que el que está allí es el Hijo de Dios, y en Él tiene toda la complacencia el Padre. Ha sido el querer también del Padre el enviar a su Hijo, y lo respalda, y nos lo muestra en este año 2023, para que ustedes y yo comprendamos a quién seguimos. No es otro Dios con minúscula, no es un personaje importante de la historia nomás, es el Hijo de Dios Padre, es en quien tiene sentido todo. Imagínense la expresión, si Dios se complace en Él, viene a restablecer, a restaurar todo lo que el ser humano ha dañado con la perfección que Dios le había dado en el origen. Por eso mirar al niño Jesús en el pesebre ha sido un gozo, porque es ver cómo Dios viene a rescatar la dignidad humana. Y ya cuando está grande, ahí en el río Jordán, con el testimonio de Juan el Bautista y donde se rasgan los cielos, constatamos que verdaderamente el Padre ha dado testimonio de que este que seguimos y amamos y adoramos es el Hijo de Él. Y para llegar al Padre hay que seguir al Hijo. Como este 2023 reconocemos nuestro bautismo, ya no solo el agua que purificaba, invitaba a la conversión, ya esa agua que hemos recibido ustedes y yo en el bautismo es que borra todo el pecado de la culpa del origen, de la separación total de Dios, pero también nos prepara y nos borra los pecados personales, pero nos ha dado la capacidad de ser templos de Dios. Hemos recibido al Espíritu Santo, que como Juan hoy veamos que los cielos se abren este año, se rasgan los cielos, que esa sea parte de este otro momento de meditación, y que cada que lo invocamos es como abrirse un telón y abrirse, rasgarse el cielo, porque ya lo ha abierto Jesús con su pasión, muerte y resurrección, y Dios escucha las súplicas de aquel que lo invoca, y de aquel que lo invoca desde su espíritu con minúscula unido al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no niega nada a aquel que vive en justicia y en fidelidad delante de Él. Juan el Bautista vivió en justicia y en fidelidad y pudo ver el paso de Dios. Que ustedes y yo este 2023 vivamos en justicia y en fidelidad y podemos ver el paso de Dios, y con los Reyes de Magos la manifestación de Dios. Esta manifestación que es para todas las razas de la tierra, que podamos hoy escuchar al Padre. Qué bueno escuchar esta voz del Padre diciendo: tú eres mi Hijo, amado, en ti me complazco. Y resulta que por el Hijo somos hijos. Y resulta que si seguimos al Hijo y vivimos como Él, podemos escuchar la voz del Padre diciéndonos que se complace cuando vivimos en su voluntad. Qué bueno también como un tercer momento de meditación, cómo cumplimos la voluntad del Padre. Y créanme que ese cumplir la voluntad del Padre es poder escucharlo a Él en una satisfacción de podernos llamar hijos, porque lo somos en su Hijo, porque vivimos en su presencia y buscamos hacer su voluntad. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, porque te has manifestado en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nos has dado en Él, al Verbo al que ha hablado, tu presencia que ha habitado en nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque has seguido obediencia y te has bautizado en el Jordán. Se han rasgado los cielos y ha hablado el Padre. Hoy queremos escuchar tu voz, Padre de los cielos, y que seamos dignos, como el Señor Jesús, tu Hijo con mayúscula, nosotros hijos en el Hijo, de seguirte, obedecerte y ser justificados en tu presencia, es decir, ser fieles a tu voluntad. Y que en esta fidelidad podamos escuchar cómo nos mimas. Pero sabemos, Señor, que estamos lejos. Enséñanos a que sea un año de conversión, para que cada día sea un prepararnos a escuchar tu voz, para que cada día sea una fuerza para que esta generación conozca que tú quieres y estás listo, y estás abierto a hablarle al corazón de cada uno de tus hijos, que quieres, como siempre, ya que se ha abierto y se ha rasgado el cielo con tu Hijo Jesús, bajar y descender a aquellos que te claman y viven con rectitud. Que nosotros podamos con tu gracia, hoy Santo Espíritu, ser dignos huéspedes tuyos.
recibirte y poder escuchar la voz del Padre en lo más profundo del corazón. Amén. Y en el momento de la acción, ¿cómo ponemos esto en la vida? Miremos a Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora nos ha indicado cómo vivir y ser dignos hijos de Dios. Ella es la más digna, lógicamente, después de Jesús, que ha sido dócil a la voz del Padre. Y el Padre ha tenido una alegría cuando ella ha dicho sí, ese fiat. Y por eso el Espíritu Santo la plenificó, la llenó de sí. Plena eres de gracia, llena eres de gracia. ¿Qué haritomene? Pues que ustedes y yo podamos estar llenos de esta gracia del Señor y escuchar esta voz del Padre. El que vive como María y como su Hijo Jesucristo, que es el Hijo de Dios, escucha a Dios en su corazón y vive con la moción del Espíritu Santo. Qué bueno que esta manifestación de Navidad, también toda esta preparación de Epifanía, sea ver cómo Dios se manifiesta. Dios se manifestó ahí en el Jordán también, y Dios habló claramente. Y Juan venía ya claramente mostrando que había uno que era más grande que él. Que ustedes y yo podamos escuchar hoy este anuncio y seguir puestos en la presencia de Dios, pero cómo vivirlo, cómo llevarlo a la vida, cómo escuchar la voz de Dios. Y para ello cuánto oramos y cómo oramos. Y para ello entonces cómo vemos que nuestra vida es fiel al Señor, y con esta fidelidad podemos verdaderamente ver cómo Él se manifiesta en nuestras vidas todos los días de la vida. Gracias por los comentarios, gracias por todo lo que nos comparten en el chat. Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.